Quiero que leamos Isaías 43, versículos 1 y 2. Y dice, Isaías dijo: ahora, pueblo de Israel, Dios tu Creador te dice: no tengas miedo. Yo te he librado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. San Juan 14:27 también dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Quiero titular al mensaje de hoy: venciendo el virus del temor. Venciendo el virus del temor. Todos alguna vez hemos enfrentado temores. El problema es cuando ese temor afecta nuestra salud, nos paraliza o hace que nos imaginemos cosas que no son reales. Cuando nos ponemos a temblar, por ejemplo, cuando nos escondemos por el temor, cuando nos ponemos pálidos o fríos, y por supuesto cuando no los enfrentamos, y porque no los enfrentamos, no los vencemos. Muchos nos acordamos de temores que teníamos, pero que los enfrentamos y los vencimos. Y posiblemente fue el hablar en público, el subirse a algún avión, el subirse a algún juego mecánico. Pero en este tiempo, todos estamos pasando por ciertos temores. Y es que los medios de comunicación han logrado esto. Y bueno, el temor es a ser contagiados, a morirse, a no tener que comer, a perder el trabajo, a perder la empresa. Y cuando escuchamos que en nuestra ciudad, no solamente en nuestro país, pero en nuestra ciudad, en nuestra colonia, en nuestra iglesia, o sabemos que en nuestra familia algo ha pasado, bueno, nos viene el temor a ser contagiados, el temor a morir, y necesitamos vencer ese temor. Es cierto que cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, cuando tenemos la seguridad de la salvación, sabemos que si morimos, vamos al lugar que Dios ha preparado para nosotros. De hecho, el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero pensamos en nuestra familia, en nuestros seres queridos, en nuestros hijos, especialmente cuando están chicos, en nuestra esposa, en el esposo o en nuestros padres. Pensemos primeramente en conocer a Dios y tener comunión con Él. Si queremos vencer el virus del temor, necesitamos conocer a Dios y tener comunión con Él. Y dice 1 Samuel 17, 46 y 47: el Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel.
también todos estos congregados sabrán que el Señor no libra con espada ni con lanza. Del Señor es la batalla y Él te entregará en nuestra mano. Si usted ha leído la Biblia, sabrá de ese encuentro que hubo entre Goliat y David. Ese pasaje que hemos leído habla de David. Pero pensemos por un momento en Goliat. El primero de Samuel 17, 4 y 5, que no vamos a leer, habla de su tamaño, casi 3 metros. Dice la Biblia que tenía una coraza que pesaba alrededor de 55 kilos. Ahora, era un hombre entonces altísimo. Creo que el solo verle daba miedo. Ahora, si pensamos que David era un jovencito, algunos dicen que sobre 16 a los 17 años, y encontrarse con todo un hombre guerrero, y aparte de guerrero, bueno, un gigante. Si pensamos, David sí tenía 1,60 y el gigante tenía 3 metros. Bueno, era para espantarse. Pero no solamente fue la estatura, sino lo que él dijo, el desafío. Él vino para desafiar al pueblo de Israel. En otras palabras, estaba diciendo ahí en 1 de Samuel 17, 8 al 10. No necesitan pelear. Si hay alguien que me gane, si hay alguien que se enfrente a mí, y concluye, hoy les he desafiado. Él estaba realmente retándoles, pero no hubo un hombre. No hubo un hombre que se enfrentara. La reacción del ejército y la reacción del rey, dice 1 de Samuel 17, 11, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho temor. Yo creo que muchos estaban temblando cuando escucharon y vieron y escucharon a este gigante. Pero preguntémonos, ¿cuántas veces vino Goliat a decir lo mismo, a retarlos, a desafiarlos? Y cuando nosotros escuchamos lo mismo muchas veces, bueno, especialmente si es algo negativo, especialmente si es algo que nos causa preocupación, esto nos afecta. Y podemos preguntarnos en esta hora, ¿qué es lo que escuchamos cada día? En este tiempo, en estos días, ¿qué es lo que escuchamos cada día? Y dice 1 de Samuel 17, 16, aquel filisteo se aproximaba por la mañana y por la tarde, presentándose así durante 40 días. En la mañana venía y lo retaba, en la tarde otra vez venía y lo retaba. En un día lo hizo, al siguiente día lo hizo, una semana lo hizo, por 40 días, de modo que el ejército tenía eso ya en su mente. Yo creo que soñaban con lo que veían y con lo que oían de parte de Goliat. Las noticias en ese tiempo no son buenas. Saben que muchas personas, por escuchar lo que se está diciendo cada día en las noticias, en los diferentes medios, bueno, entran en ansiedad, en temor. Alguien dijo que el ver la novela de las 7, le ha causado problemas. Y usted sabe a lo que me refiero. Tengo aquí algunos datos del COVID hasta el jueves 5 de junio, y es para que usted vea que realmente sí es cierto, es real, pero no es como parece. La noticia, lo que vemos constantemente, ha hecho que entremos en temor. Los casos confirmados en México, 97,326. Los recuperados,
70,308. Lamentablemente fallecieron hasta ese día 10,637. Claro que dentro de esas personas, muchos han fallecido porque tenían problemas previos. Personas con enfermedad pulmonar, con afecciones cardíacas, con alguna enfermedad renal crónica, con alguna enfermedad hepática, personas enfermas de cáncer, de VIH, enfermedades del corazón, personas con obesidad grave y pues adultos mayores. Estaba viendo esta estadística de más de 65 años, yo ya entro ahí, pero estamos confiando en Dios que no va a pasar nada. Ahora, estaba viendo una estadística a nivel mundial y de abortos han muerto en este año, en este tiempo, 14 millones. O sea, han practicado 14 millones. Eso a nadie le preocupa. Enfermedades infecciosas, 4,553,520. De cáncer, 2,881. Niños menores de 5 años, 2,666,173. Fumadores, 1,753,000. De alcohol, 877,276. Accidentes de tránsito, 473,487. Suicidios, 376,135. Malaria, 344,054. Y del COVID, 274,171. Cuando comparamos estas cifras, realmente, bueno, no queremos que nadie muera de COVID, pero es poco. Muere mucho más gente de otras cosas. Pero las noticias constantes, lo que escuchamos constantemente, ha hecho que tengamos temor. Y el temor mismo ha hecho que mucha gente muera porque tiene miedo. Si a eso le añadimos que están encerrados sin poder salir, entonces se incrementa el temor, la enfermedad y como consecuencia la muerte. Pero pensemos en David. Mientras el ejército y el rey estaban temblando de miedo, dice la Biblia en 1 Samuel 17:26, David habló a los que estaban junto a él y preguntó: ¿qué harán por el hombre que venza a ese filisteo y quite la afrenta de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué hizo que toda la gente tuviera miedo y David no tuviera miedo? Es más, siendo un jovencito, él no era soldado, él no pertenecía al ejército, no tenía la edad. Pero él dijo: ¿qué le van a dar al que se enfrente a él? Porque ¿quién se cree ese filisteo incircunciso? Es más, dice la Biblia ahí en el versículo 32 de 1 Samuel 17, que le fue a decir David al rey: no desmaye el corazón de nadie a causa de él, tu siervo irá y luchará contra ese filisteo. Él dijo: yo voy. ¿Qué hizo la diferencia? Porque todo el pueblo, el ejército y el rey tenían miedo y David no tenía miedo. Es más, dice la Biblia en 1 Samuel 17:45 que se enfrenta a él. Y bueno, el Goliat, el filisteo, lo insulta, le dice que no es perro para que venga con piedras. Pero le dice David:
Entonces David dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. También todos estos congregados sabrán que el Señor no libra con espada ni con lanza. Del Señor es la batalla y Él te entregará en nuestra mano. Lo que yo noto en este pasaje es que Él lo enfrentó en el nombre del Señor, o sea, no en sus propias fuerzas. Dice: yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Pero él tenía fe, dice: te venceré. No iba a ver si podía. ¿Por qué él tenía fe? Porque iba en el nombre del Señor, porque él conocía del Señor también. Y dice: te venceré. Además, en esto la gloria no iba a ser para David, la gloria iba a ser para Dios. Y él dice: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. La gloria iba a ser para Dios. Qué bueno que nosotros, al estar confiando en Dios, al Dios obrar, le demos a Él la gloria. Qué bueno que usted y yo, como David, conozcamos a Dios, tengamos comunión con Dios como Él la tenía, para que entonces no tengamos temor, sino que tengamos fe, valentía para enfrentar los temores. Pero número 2, fe en la palabra de Dios. Fe en la palabra de Dios. Dios les había dicho a los judíos que les iba a dar una tierra que fluye leche y miel. Desde el momento que los sacó de Egipto, ellos sabían que los iba a llevar a la tierra prometida. Cuando estaban por el desierto, ellos sabían que no iba a estar todo el tiempo en el desierto, que un día iban a heredar, a poseer la tierra. Pero antes de poseerla, Moisés envió a 12 espías, que por cierto 10 trajeron malas noticias y 2 buenas noticias. Y eso pasa, un grupo de personas puede ver lo mismo, y hay personas que hablan de una forma y otros de otra forma. Dice Números 13:27: y le dijeron a Moisés, cuando regresaron: fuimos al territorio a donde nos enviaste. Es un terreno muy fértil, allí siempre habrá abundancia de alimentos. Mira, esos son los frutos que se dan de allá. Dice la Biblia que trajeron unos racimos de uva que no podía una persona con ellos, que tuvieron que ponerlos en un palo, y entonces ese palo se lo pusieron en el hombro y el racimo de uvas en medio. O sea, eran unos racimos grandes que hoy no tenemos. Era buena tierra. Pero vieron ahí a personas que eran gigantes, que eran descendientes de Anac. Diríamos que eran parientes de Goliat, ¿verdad? Entonces, cuando vieron eso, vino el temor, vino el miedo. Y entonces ellos dijeron: el territorio es malo, traga a sus moradores. ¿Saben que el temor hace que el peligro que puede existir sea mayor? Es mayor porque en nuestra mente así lo concebimos. Entonces ellos dijeron: no podemos, las ciudades son amuralladas, son gigantes. Nosotros nos veíamos como chapulines, como grillos, como langostas, y decían, así les parecíamos a ellos. Realmente lo que yo veo aquí es que ellos se vieron como nada. Cuando nosotros no sabemos quién somos, no le creemos a Dios, nos vemos insignificantes. Y dice Números 13:31 al 33: pero los otros que habían ido con
él empezaron a desanimar a los israelitas diciéndoles que el territorio era malo. No lo hagan, les decían. No podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes como Anac. Ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos. Además, es un lugar en donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. Ahora, Josué y Caleb no tenían el mismo espíritu de temor. Ellos no tenían temor. La fe cambia nuestra visión. Cuando tenemos fe, entonces no vemos lo que como los demás ven. Y encontramos que ellos dijeron: la tierra es excelente, es maravillosa, pues es buena en gran manera. Según algunas versiones dice: si Jehová se agradare de nosotros, nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Y dijeron: los vamos a comer como pan calientito, ¿eh? Dice: Jehová está con nosotros, no tengan miedo, no tengan miedo. Números 6 al 9 dice: y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, pero vosotros los comeréis como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y Jehová está con nosotros. No los temáis, no los temáis. Qué diferente lo que dijeron Josué y Caleb a lo que los otros 10 espías dijeron. Pero pensemos del temor a la valentía. O sea, se vale que tengamos temor. El problema es que no se nos vaya el temor. Ese es el problema. Y la Biblia dice en Jueces 6:5 de la situación que había en Israel. Dice: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. 7:12 dice: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la orilla del mar en multitud. El enemigo que había que enfrentar era digno de tenerle miedo. O sea, se vale, es normal que tuvieran miedo. Dice la Biblia que Goliat tenía miedo de los madianitas. Y él, la necesidad hacía que tuviera que cosechar su trigo, pero lo hacía con miedo. Y dice Jueces 6:11: luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofra, y el árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abiezer. En ese momento Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo a escondidas de los madianitas en un lugar en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. Él tenía miedo, era lógico. Pero aquí viene lo importante. Dios envía un ángel, y en 6:12 dice: el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo.
Y en el versículo 14 le dice: entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: pues eres tú quien vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. ¡Qué bendición! Muchas veces Dios quiere manifestarse, glorificarse a través de nosotros, sus hijos. Y Dios iba a hacer milagros y era a través de Gedeón. Pero Gedeón tenía que creerle a Dios. Gedeón tenía que verse como Dios le veía, no como él se veía. Gedeón se veía como una persona insignificante, como nosotros muchas veces. Y en el versículo 15, ahí mismo en Jueces 6, dice: Gedeón le preguntó a Dios: pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tierra de Manasés, o mi tribu, y yo soy el menos importante de toda mi familia. Y Dios le contestó: podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. Él, Gedeón, decía, tenía temor, pero cuando escucha a Dios, cuando le cree a Dios, él convoca a la gente para que enfrenten a los madianitas. Viene una gran multitud de 32,000 personas. Dios le dijo: es mucha gente, luego van a creer que ellos lo hicieron. Y entonces dijo: diles que los que tienen miedo que se regresen. O sea, los miedosos no pueden ir. Y se quedaron todavía 10,000. Pero Dios dijo: yo te los voy a seleccionar. Y los que seleccionó eran 300. Y con esos 300 hombres valientes como él ahora, enfrentaron a una gran multitud que ya leíamos que eran como langostas. Eran muchísimos, pero ellos no tenían miedo porque sabían que Dios estaba con ellos. Le creyó Gedeón a Dios: los vas a derrotar como a una sola persona. Entonces él no tuvo miedo y los enfrentó. Pero número 4, ¿cómo vencer el virus del temor? ¿Cómo vencer el virus del temor? Número 1, clamando a Dios. Clamando a Dios. Nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas. Y dice Salmo 61, 2 al 4: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Si usted no sabe qué hacer, si usted se identifica con este versículo, bueno, clame a Dios. Dice: llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Él es nuestra roca y en Él estamos seguros. 34:4 de Salmos dice: le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. No va a irse el miedo en automático, hace falta que clamemos a Dios. Pero algo más es confiando en Dios, confiando en Dios. Y dice Salmo 56:3: pero cuando siento miedo, pongo toda mi confianza en ti. Nuestra vida está en las manos de Dios. Vamos a morir cuando Dios quiera. Muchos hemos estado en accidentes. Tal vez alguien ha estado alguna vez en el quirófano, pero está con vida todavía. Nuestra vida está en las manos de Dios. En lo personal, nosotros hemos tenido varios accidentes y yo he dicho: bueno, me voy a morir cuando Dios quiera. En una ocasión veníamos con nuestra familia y en la autopista, por cierto, y se volaron 2 llantas y del mismo lado. En otra ocasión yo choqué con un poste que tenía los señalamientos y bueno, quedé inconsciente 3 horas. El carro se perdió, fue pérdida total, pero estoy con vida todavía. De modo que yo no voy a morirme cuando el diablo quiera, sino cuando Dios quiera. Si nuestra vida está en la mano de Dios y confiamos en Él, entonces no tenemos por qué tener miedo. ¿Qué más? Hace falta estar en la presencia de Dios. Y dice Salmo 61:4: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas.
El tabernáculo habla de la presencia de Dios. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me fundirán el aliento. La presencia de Dios hace que no tengamos temor. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, y es lo que dice 2 Timoteo 1:7, porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. Concluimos. Dios quiere que en este tiempo venzamos el virus del temor. ¿Cómo lo podemos vencer? Conociendo a Dios y teniendo comunión con Él. David, a diferencia de Saúl, estaba en comunión con Dios. La pregunta es: ¿cómo está tu comunión con Dios? Algo más que decíamos es: tengamos fe en la palabra de Dios. Los israelitas, cuando vieron al enemigo, se olvidaron del poder de Dios, dejaron de creerle a Dios. Josué y Caleb se mantuvieron creyendo a Dios, creyeron la palabra de Dios. Vieron al enemigo y dijeron: lo vamos a comer como pan. Y usted puede pasar del temor a la valentía como Gedeón. Gedeón tenía temor, pero le creyó a Dios, y de un miedoso pasó a ser un hombre valiente que decía: con 300 personas valientes enfrentó a una gran multitud y venció. ¿Cómo vencer el virus del temor? Decíamos que lo podemos vencer si nosotros clamamos a Dios, si nosotros confiamos en Dios y si nosotros estamos en la presencia de Dios. No tenga temor al futuro. Lo peor no es morir, lo peor es morir e ir a condenación. Dice Lucas 12:4-5: amigos míos, no tengan miedo de la gente que puede quitarle la vida, más que eso no pueden hacerles. Tengan más bien temor de Dios, pues Él no solo puede quitarle la vida, sino que también puede enviarlos al infierno. A Él sí deben tenerle miedo. ¿Sabes dónde irás cuando mueras? ¿Sabes dónde irá tu alma cuando mueras? Si no sabes, pídele perdón a Dios hoy. Arrepiente de tus pecados y rinde tu vida, tu corazón a Jesús el día de hoy. Yo te invito que ahí donde estás, a lo mejor puedes pararte, o si quieres puedes hincarte, y vamos a hablar con Dios. Puedes repetir conmigo: amado Padre, conoces mi corazón, conoces mis sentimientos, conoces lo que está en mi mente, conoces mi preocupación, conoces mi ansiedad. Y yo no quiero estar más así. En esta hora también conoces mi relación contigo. En esta hora reconozco que te he ofendido y te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos, y Jesús, te acepto como mi Salvador. Abro mi corazón para que vengas dentro de él. Quiero vivir para ti, quiero que tú seas mi Señor. Renuncio a todo pecado y quiero empezar a vivir para ti. Quiero la vida nueva que tú me das ahora que rindo mi vida a ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Si usted ya conoce la palabra de Dios, pero tiene temores, es importante que conozca más de Dios, mantenga su comunión con Dios, tenga fe en la palabra de Dios, en lo que dice su palabra. Dios quiere que usted pase del temor a la valentía, y ese virus se vence, decía, clamando a Dios, confiando en Dios y manteniéndose en la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre, conoces la situación de cada familia, conoces a la familia que han perdido algún ser querido,
a su padre, a su madre, a hijos, a tíos, hermanos. Y sabes, Dios, lo que ha venido a consecuencia de eso. También quien ve las noticias, aun cuando no le ha pasado nada, pero Dios, te pedimos en esta hora que esta palabra venga a su vida en el nombre de Cristo Jesús, y que Dios, tú atraigas a cada persona a una mayor comunión contigo, Padre. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús que cada uno pueda creerte a ti más que a las noticias, que pueda creer más a lo que tu palabra dice que a lo que dicen los noticieros. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús en esta hora que Dios, tú estés cambiando a cada persona del temor a la valentía, que haya osadía, que Dios haya, Dios, valentía. Podemos todavía enfrentarnos a lo que viene. Nuestra vida está en tus manos, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gracias que podemos vencer todo virus de miedo. En el nombre de Cristo Jesús venimos contra todo espíritu de temor que no es de Dios. Venimos contra todo espíritu del diablo. Reprendemos todo demonio y demandamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sobre cada hijo de Dios. Concluyo leyendo estos versículos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador, de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Qué bueno por ese tiempo que ha estado escuchando la palabra de Dios. Le amamos, manténgase para Dios. Dios le bendiga.